Muy buenos días, un fuerte y gran abrazo para todos. Disculpen una pequeña interrupción por fallas en el internet, pero ya estamos aquí conectados. Gracias, damos a Dios por cada una de las cosas, porque todas las cosas nos ayudan, nos enseñan, nos instruyen, nos van capacitando. Por lo tanto, estamos muy agradecidos de nuestro Dios, así como también agradecidos por permitirnos el privilegio de volver otra vez a conectarnos y estar en contacto. Aunque no es un contacto directo person to person, es un contacto directo a través de estas plataformas que Dios ha permitido que existan para este tiempo. Así que estamos agradecidos de nuestro Dios y declaramos pues que este día será un día de gran bendición para todos. Un fuerte y gran abrazo. Fíjense, quiero aprovechar el momento de anunciar el seminario que tenemos. Un seminario que vamos a dictar jueves, viernes, sábado y domingo. Un seminario que va a ser, entre otras cosas, profético. Un seminario que va a llevar mucha contundencia, lógicamente, pero es un seminario que nos va a ayudar, nos va a abrir expectativas y alternativas del mundo y especialmente de nuestro país. El seminario lo hemos llamado, el Padre nos dio ese nombre, lo indescriptible del remanente, lo indescriptible del remanente, es decir, aquella cosa que se puede describir fácilmente de ese remanente. Los días jueves, viernes, sábado y domingo, pero el jueves y el viernes el horario será de 1 de la tarde a 3 de la tarde. Por supuesto, les he dicho antes que esta plataforma de Zoom se interrumpe ella por sí misma, y en cuanto ella se interrumpa vamos a aprovechar pues de tener esos intervalos necesarios en cualquier conferencia. Por otro lado, el día sábado y domingo vamos a tener el intensivo, vamos a darle un poquito más de fuerza al intensivo. Ese intensivo será de 11 de la mañana a 3 de la tarde, repito, con las interrupciones que van a haber, y eso vamos a aprovecharlo como un intervalo con el fin de que, bueno, usted se refresque, se tome un cafecito y se vuelva a sentar frente a su computadora, frente a su phone, etc. ¿Ok? Bien, hoy vamos a tener un tema muy sencillo, de verdad muy sencillo, pero al mismo tiempo que es sencillo, fácil de entender, nos deja unas directrices muy profundas en cuanto a nuestra vida personal y pero muy importante, a nuestra vida ministerial. La palabra de Dios, directrices personales, familiares, colectivas, es decir, la palabra envuelve todo. Así que usted, de lo que hoy se enseñe, ¿ok?, de esta participación que vamos a tener, usted toma lo suyo. Si es personal, usted lo toma. Si es familiar, usted lo toma. En fin, que estas directrices les ayuden a tener, por supuesto, un mejor vivir. Esa es la idea. Porque la Biblia no se hizo para vivir en el cielo. Me perdonan todos aquellos que predican mucho sobre el cielo. No es que yo no predique sobre el cielo, pero la Biblia se hizo para cómo vivir en la tierra. Porque cómo vivir en el cielo o en ese paraíso prometido, se abrirán nuevos libros. Eso es lo que dice la Escritura. ¿Ok? Bien, entremos en tema. Voy a hablar de hoy lo establecido. Punto suspensivo, se cumple. Lo establecido, mejor dicho, lo preestablecido por Dios se cumple. Lo preestablecido por Dios se cumple. Voy a darle un sinnúmero de textos bíblicos que usted puede después revisar con calma, pero que debido al tiempo y al espacio no podemos revisarlos aquí, pero yo se los voy a dar. Vamos a comenzar con Génesis capítulo 22, versículo del 1 al 10. Génesis capítulo 22, versículo del 1 al 10. Éxodo capítulo 34, versículo 1 y 2. Primera de Reyes capítulo 17, versículos el 1 y siguiente.
Usted pueda leer allí la historia, parte de la historia de Elías. Y el texto clave va a ser Efesios capítulo 2, versículo 10, donde establece las escrituras que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Buenas obras que Él preparó, preestableció de antemano. ¿Para qué? Para que nosotros anduviésemos en esas buenas obras. Bien interesante, bien importante. Ahora bien, ¿qué vamos a encontrar nosotros en esas escrituras que yo les acabo de mencionar? Vamos a encontrar expresiones, muchas expresiones que coinciden entre sí, muy distantes en cuanto al tiempo histórico escritural. ¿Ok? Distantes en cuanto al tiempo histórico escritural, pero todas marcaban, por eso en lo preestablecido por Dios, en lo primero que le voy a enseñar hoy en esta primera parte es que todo, o mejor dicho, siempre hay un lugar preestablecido por Dios para ti y para mí. A veces no lo distinguimos, a veces se nos pasa el tiempo, nacemos, morimos, nos desarrollamos, crecemos y nos morimos en un lugar sin distinguir por qué Dios nos hizo estar en un lugar por un determinado tiempo. ¿Cuál es el aprendizaje? De eso se trata el tema de hoy. Siempre hay un lugar. Por eso en los textos que ya les dije de Génesis, Éxodo y Primera de Reyes, vas a encontrar frases como la siguiente. Oído. Ofrécelo allí, el caso de Dios con Abraham. Llévate a tu hijo al monte Moriah y ofrécelo allí, marcando un lugar específico. Dios marca el lugar específico, lo preestablece. Porque si él no hubiese preparado ese lugar, le hubiese dicho, ofréceme a tu hijo aquí. Pero él no le dijo, ofrécemelo aquí, sino dijo, vete al monte Moriah y ofrécemelo allí, en ese lugar. Interesante y bien importante. Al mismo tiempo, Abraham, cuando se despide de su siervo, le dice, iremos allí, marcando el lugar, iremos allí. Y cuando llegó al lugar, la escritura dice, y edificó Abraham, y edificó allí un altar. Esas son expresiones que denotan con suma claridad que Dios tiene un lugar y tiene un espacio específico para todos aquellos a quien Él escoge con el fin de cumplir en ellos un propósito preestablecido. Si tú eres un predestinado, yo no dudo que lo seas, todo en tu vida está preestablecido. Solo que nosotros a veces no lo distinguimos, pero todo está de alguna manera preestablecido. En el caso del Señor Moisés, Dios le dijo, sube al monte que tú conoces, ¿viste? Establecido, que tú conoces, porque te voy a volver a dar otras tablas similares a las que tú. Luego, Primera de Reyes vas a encontrar la historia, parte de la historia de Elías, donde Dios también le dice a Elías, apártate de aquí y vete, y le señala el lugar, el arroyo de Querit, porque yo he dado orden te he dado orden allí a los cuervos. Es decir, si él se descuidaba y no cumplía las coordenadas dadas por Dios, los cuervos iban a llegar a un lugar e dejarían caer
el alimento, el sustento que era para Elías en otros lugares, y los animales del monte, etcétera, se lo pudieron haber comido si él no hubiese estado en el lugar preestablecido por Dios. Luego le dice a Elías: vete a Sarepta de Sidón, allí, porque yo he dado orden allí a una viuda. Yo he dado orden allí a una viuda que te sustente. Y dice que cuando Elías llegó a Sarepta de Sidón, estaba allí la viuda. O sea, yo lo que quiero hoy es que entendamos que Dios preestablece lugares para nosotros, para los con los que Él quiere tiene un propósito definido. ¿Cuál es la razón? La razón es que el lugar, el espacio que Dios escoge y preestablece para nosotros es con el fin de tratar con nosotros como número uno, enseñarnos, corregirnos, procesarnos, con el fin de que nosotros podamos estar preparados. Fíjate todo lo que Dios hace: trata, enseña, corrige, procesa, para prepararnos. ¿Con qué fin? Con el fin de extraer, escúchame, extraer lo peor de nosotros. ¿Ves? Porque algunos predicadores dicen: Dios trabaja con nosotros para sacar lo mejor de nosotros. No, discúlpame, Él no saca lo mejor de nosotros. Lo mejor de nosotros es lo peor de Él, para Él. Es lo peor para Él. Entonces Él lo que hace es succionar lo peor de nosotros para Él inyectar lo mejor de Él. ¿Lo ves? Él saca lo peor de ti. Por eso es que hay lugares que a nosotros nos parecen hostiles. Lugares donde trabajamos, lugares donde vivimos. Y cada día estamos como hostiles. Y de repente de trabajar en un lugar. Pero es que Dios allí en ese lugar, recuerda siempre el allí, está extrayendo lo peor de ti. Tú vas a dejar lo peor tuyo ahí. Así sea lo mejor tuyo. Pero lo mejor tuyo es lo peor para Dios. ¿Por qué? Porque Él quiere succionar lo peor para inyectar lo mejor. Por eso es que esa área no la entendemos. Y se nos pasa la vida. Por eso es necesario entender que hay un tiempo, hay un lugar y hay un espacio para nosotros. ¿Viste? Entonces, en ese lugar Dios va a tratar, va a enseñarnos, va a corregirnos, va a instruirnos, nos va a procesar con el fin de prepararnos. ¿Cómo? Succionando lo peor para Él colocar lo mejor, para que le podamos dar de la mejor manera. Y eso lo hace Él en el lugar que Él preestablece. Vamos a continuar para que esto sea un poco más entendible. En ese lugar, escúchame, en esta primera parte presta atención al lugar. Olvídate de otra cosa, presta atención al lugar. En ese lugar es donde la obediencia, es donde aprendemos la obediencia. ¿Por qué aprendemos la obediencia? Escucha, la obediencia preestablecida por Dios para nosotros. ¿Cómo dice? ¿Cómo es eso, pastor? Fíjate. Dice la Escritura por allá en el libro de Hebreos, capítulo 5, versículos 7 y 8. Hebreos, anota todo lo que te estoy dando porque te va a servir. Y si eres un ministro, te va a servir para tú ampliar un mensaje. O no sé, sí, ampliarlo, quitarle, ponerle. Pero fíjate, Hebreos 5, de 7 al 8 dice lo siguiente, o establece lo siguiente: que Cristo en los días de su carne, ofreciendo
ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas a quien lo podía librar de la muerte, fue oído por su temor reverente. ¿Ves? Y dice, y aunque era hijo, por lo que padeció, es decir, ¿cuál fue el padecimiento? El trato de Dios con él, sus enseñanzas, su instrucción, su corrección, su proceso, su preparación. ¿Ves? Y aunque era hijo, aprendió la obediencia. ¿Dónde la aprendió? En el cielo. En el cielo era igual a Dios. Y dice que no, que la Escritura establece que él no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó. ¿Ves? Y vino en la tierra a un lugar. Y en ese lugar aprendió la obediencia. Entonces una de las primeras cosas que aprendemos es la obediencia. Te pongo otro ejemplo. Otro ejemplo muy clásico. El ejemplo de Jonás. Jonás, todos sabemos que fue un profeta. Todos conocemos la historia de Jonás. Que la ballena, que si estaba llena o que si estaba vacía. Todos entendemos un poco acerca de Jonás. Pero leamos algo bien interesante en el capítulo 1, versículo 4. Dice que Dios hizo que se levantara un gran viento en el mar. Y el mar, por supuesto, se embraveció y ustedes saben lo que ocurrió allí. Luego en el versículo 17 dice del mismo capítulo 1 que Dios tenía preparado un gran pez. Es decir, lo tenía preestablecido, justo en el lugar, todo cronometrado. Adelante dice en el versículo 10 del capítulo 2 que Dios hizo que el gran pez vomitara a Jonás. ¿Dónde? Cerca de la orilla, en una bahía, para que todos vieran que un hombre, profeta de Dios, estaba saliendo de un gran pez. Eso tiene su connotación histórica, su connotación tradicional, teológica, etcétera. Pero no es eso, a eso me quiero referir hoy, sino solamente a que entendamos lo preestablecido por Dios. Luego vamos al capítulo 4 del mismo libro de Jonás, y en los versículos 6, 7 y 8 encontramos lo siguiente: que Dios preparó una calabacera para que le sirviera como una especie de tienda de protección del sol a Jonás. Dios preparó la calabacera, pero al igual que preparó la calabacera, preparó un gusano que dañara la calabacera. ¿Ves? Para quitarle el confort al profeta. Y luego dice la Escritura que Dios preparó un viento recio, se llevó la calabacera desapareció y el sol hería al profeta. Todas esas cosas que eran molestias, indignantes, fuera de lugar para un profeta, para un ministro. ¿Quién? Yo, por favor. Soy el profeta, soy el ministro, soy el apóstol. Ajá, ahí. Entonces cuando apenas comienza un proceso en la vida de nosotros, ¿qué hacemos? Nos rebelamos, tiramos las cosas, esto no puede ser, esto no es de Dios. Todo es bueno, ya yo te expliqué que Dios no es bueno. Así que bájate de ese árbol ya, bájate de ese árbol del bien y del mal. Dios no es bueno. Dios es justo y Él hace su justicia. Nos guste o no nos guste. Él no lo hace para tu comodidad, lo hace para cumplir lo que Él preestableció. Y te usa a ti como canal. Por Dios, bájate de esa nube. Esto no puede ser, porque si Dios es verdadero, porque si Dios me llamó, porque si Dios... Y empiezan los ministros, sí, por Dios no es así. Lee la Biblia, hermano.
Léela, por Dios. Se tiene que cumplir lo que Dios preestableció. Por supuesto, hay muchísima tela que cortar. Esto no acaba, no agota el tema. Bien. Entonces, dicho esto, debo decir como una pequeña observación que el Padre preestablece, oído, lugares, personas, animales. Preestablece, fíjate, el animal pertenece al reino animal. Preestablece lo que él preparó, la calabacera, es decir, que él preestablece también al reino vegetal y por supuesto al reino mineral. Y el que no me quiera creer eso, pues tiene que leer lo que pasó con aquella piedra donde el Señor Moisés sacó agua. Es decir, que todos los reinos están subsumidos al que es rey de reyes y a lo que él preestablece y los usa como canales en un momento determinado para bendición o lección, oído, para bendición o lección de sus escogidos. Bien, otro ejemplo, pues, mi hijo, para que esto se entienda aún más. El caso de José. Te hablé de Abraham, Moisés, Elías, Jesús, Jonás. Ahora te voy a hablar un poquito acerca de José. José, ¿qué pasó con José? José tenía una unción profética desde muy joven y comenzó a exponerla delante de sus hermanos, de su padre. Su padre guardaba todas las cosas en su corazón, pero sus hermanos no. Sus hermanos se sintieron ofendidos y sus hermanos comenzaron voy a usar la palabra, a envidiarlo de alguna manera, hasta que llegó el momento en que lo agarraron al soñador, como dice la escritura, lo metieron en una cisterna, sufrió la cisterna. Luego lo querían matar, pero uno de los hermanos intercedió, no lo vamos a matar, vamos a venderlo, y se lo vendieron a los egipcios como un esclavo. Luego, calumniado, tuvo que ir a una cárcel por un delito que no cometió. En la cárcel prosperó en la cárcel. Pero fíjate por todas las cosas por las que este joven pasó. Envidiado por sus hermanos, la cisterna, fue vendido como esclavo, fue llevado a la cárcel por una calumnia, un delito que él no cometió. Y sin él saberlo, estuvo en distintos lugares, espacios. ¿Qué estaba haciendo con él? Tratando con él. No se te olvide estos lineamientos que te estoy dando. Tratando con él, enseñándolo, corrigiéndolo, instruyéndolo, procesándolo, preparándolo para extraer de él lo peor, para que Dios pudiese colocar en él lo mejor. Mira, Dios no usurpa lugares. Si tu lugar está ocupado y no tienes espacio para Dios, Él no lo usurpa, como otros usurpadores. Pero si tú te entregas a Él, Él tiene el derecho, como ya te entregaste a Él, le das el derecho legítimo de extraer lo peor de ti para Él colocar lo mejor. Lo dice la Escritura, hermano. La Escritura dice que Él sacará de nosotros el corazón de carne para poner su corazón en nosotros. Eso lo dice la Escritura. O sea que yo no estoy aquí inventando nada. Pondré un corazón nuevo dentro de ti. Debes extraer uno y colocar otro. Bien, ¿qué pasó con José después de todo esto? El capítulo 45, te estoy dando textos bíblicos para que sepas que lo que te estoy diciendo está totalmente registrado en las Escrituras. El capítulo 45 del libro de Génesis, los primeros 5 versículos, establece que José se da a conocer a sus hermanos. Y en el versículo 5 específicamente le dice, no te entristezcas, le dice a sus hermanos, por favor no te entristezcas.
no se sientan culpables por haberme vendido a los egipcios como esclavo. ¿Por qué? Porque Dios preestableció, es lo que dice, prevaleció, dice algo así más o menos como que Dios prevalece, preservó, me envió delante de ustedes para preservación de vida. Eso significa, mis amados hermanos, que muchas veces estamos siendo procesados en un determinado lugar porque Dios quiere que tú seas el canal que preserves la vida de nuevas generaciones. Y te tocó a ti a estar en un determinado lugar para que en ese lugar Dios tratara contigo, te enseñara, te corrigiera, te instruyera, te capacitara, te procesara, te preparara para extraer lo peor de ti, colocar lo mejor de Él, para que tú seas preservador de nuevas generaciones. Anota eso. ¿Ves? Entonces, indistintamente del lugar donde estés, indistintamente del proceso que estés llevando, en este tiempo, graba en tu mente y en tu corazón que tú puedes ser el canal que Dios está usando en este tiempo para preservar la vida de otras generaciones que vienen detrás de ti. Generaciones de tu familia, tus hijos, tus nietos. Tú no lo sabes, pero al no entender el proceso, puedes abortar el propósito de Dios, y al abortar el propósito de Dios, entonces abortas la bendición que tú puedes ser y crear para los que vienen detrás de ti. Es hora de resistir como un verdadero varón de Dios, como una verdadera. No, esto no puede ser, porque esto no es de Dios. Porque si esto fuera de Dios, deja de estar criticando lo que Dios hace. Si tú entregaste tu vida al Señor, deja que Él la procese. Miro hacia allá por el reloj. El reloj está avanzando, no me puedo detener en una sola cosa. Entonces, ya viste que hay un lugar. Vimos los ejemplos: Abraham, Moisés, Elías, Jesús, Jonás, José Silva. ¿Ves? Ahora bien, Dios prepara, como te dije antes, personas, lugares, personas, animales, ángeles. Y por ende, prepara también tu provisión. ¿Para qué? Para cuando vayas a cumplir la misión encomendada por Dios, Él pueda cumplir con la manutención contigo, que venga de los canales que vengan. Él es el que se encarga de producir los canales. Como número 2, en esta misma idea de siempre hay un lugar, en ese lugar es donde Dios te capacita, haciendo que ejerzamos nuestros dones, nuestros talentos, nuestras habilidades, que nosotros seamos proactivos, creativos, innovadores. Es en ese lugar donde sacamos nuestras destrezas, porque Dios comienza a extraer lo malo y allí comenzamos a manifestar para qué soy bueno, de qué madera soy hecho, soy león o soy gato, qué es lo que soy. Allí, en ese lugar, se extrae Dios todo eso. En ese lugar que Dios escoge para ti es cuando nuestras ofrendas son verdaderas adoraciones. ¿Viste? No es el cántico, por muy bonito que sea, por muy bonito que cantemos, por muy bonito que toquemos algún instrumento. Eso no es la adoración, eso es un canal de adoración. Pero en ese lugar es donde hacemos que nuestra ofrenda, lo que nosotros ofrecemos, por decir santo, agradable a Dios, lo que nosotros ofrecemos se convierte en una verdadera ofrenda. Sea dinero, sea cántico, sea tiempo, sea esfuerzo, sea ministerio, etc. Es allí. Ahora la pregunta que usted pudiera hacer, pero ¿es necesario todas estas cosas, pastor? Bueno, yo te voy a decir que todas estas experiencias son necesarias, porque una vez aprendidas,
jamás se olvidan. Entonces, marcan tu vida. Te ponen una impronta. Entonces tú estás, como dice Pablo, preparado para consolar a otros que estén pasando por la misma tribulación. ¿Ves? Para ayudar a ustedes. Te estás preparando para quedarte en tu casa. Por eso, en uno de los mensajes anteriores dije, ¿qué has hecho en esta pandemia? ¿Qué has hecho en esta cuarentena? Ay, ver televisión, comer y dormir. Y por ahí hay unos graciosos que sacan videos inclusive de personas bien estéticas, ¿ves? Y ponen antes de la cuarentena. Y después sacan a otros bien inflados después de la cuarentena. Entonces no hiciste nada. Es decir, la cuarentena pasó. Y hay otros graciosos que dicen que en este año no cumplieron años, porque el 2020, bueno, no cumplí años porque este año pasó y yo no lo vi ni cuando pasó. ¿Por qué? Porque el tiempo no fue aprovechado. Entonces, ¿qué hiciste en esta cuarentena? Yo, prepararme para lo que Dios se va a manifestar después de ella. En esto es que estoy, preparándome, instruyéndome, capacitándome, porque lo mejor está por venir. Tu destino no finaliza aquí. Tu destino no finaliza aquí. Entonces no puede ser que en este no hice nada. ¿Qué voy a hacer? No, ¿cómo que qué vas a hacer? Prepararte. Hablaremos de eso después. Tranquilo. Bueno, sin estas experiencias, mis queridos hermanos y amigos, que adquirimos en ese lugar, sin esas experiencias, estaríamos indefensos para enfrentar la gran responsabilidad que tenemos. Si no tenemos ninguna experiencia en este tiempo de pandemia, de cuarentena, de aislamiento, como lo llamen, si no aprovechamos este tiempo, no tendremos nada que ofrecer al finalizar esto. ¿Qué vamos a ofrecer? ¿Qué? Si no hubo una previa preparación. Bueno, terminamos esta primera parte, discúlpenme, pero es justo y necesario. Terminamos esta primera parte de esta enseñanza del día de hoy. Esta primera parte que fue basada pues en que siempre hay un lugar y ampliamos lo más que pudimos según el espacio y el para que se pueda entender mejor, con ejemplos de personas indubitables que aprendieron muchísimas cosas en ese proceso de corrección, de entendimiento, de capacitación que Dios le dio en el lugar donde Él los preestableció, o el lugar que Él preestableció para ellos. El ejemplo de Jesús, de Abraham, etc. Ya hablamos de ellos y creo que eso te pudo haber quedado bien claro. En segundo lugar, mejor dicho, en la segunda parte de este tema lo voy a acelerar un poco. Disculpen que voy a acelerar, pero me interesaba que la primera parte quedara bien anclada, como un buen fundamento, donde vamos ahora a montar una base, una plataforma, para luego allí descifrar lo que viene a continuación. Fíjate, en esta segunda parte vienen las generales y las recomendaciones específicas. Fíjate, atrévete o atrevámonos a aceptar aquello que, 1, todavía no vemos, 2, aquellos que aún no entendemos, y 3, aquellos que no entendemos. ¿Lo ves? Vamos a aceptar aquello que no vemos, pero que Dios ha dicho que está, y lo vemos con los ojos de la fe, pero mis ojos físicos no lo ven. No lo tengo en el bolsillo. No tengo el apartamento que quiero, la vivienda que quiero, el espacio. No lo tengo agarrado, pero lo veo. Lo estoy viendo. Lo tengo en el espíritu. Recuerda que la fe es una experiencia espiritual que precede a los sentidos. Es esa sensación psicoemocional que tú sientes, que lo tienes. No lo estás viendo, no lo ve más nadie sino tú. Entonces atrévete a aceptarlo. Acepto la casa, acepto
el negocio, acepto el ministerio, acepto esto, acepto la salud, aunque estés peleando una batalla de salud en este momento, pero acepta la salud. Tienes que comenzar a mirarte sano, tienes que comenzar a mirarte como Dios te ve. Atrévete a verte, atrévete a aceptar que tienes lo que Dios te ha dicho que tienes, que eres lo que Dios te ha dicho que eres. Atrévete a aceptar lo que no entiendes. La mayoría de las personas, es que yo no entiendo. Es que yo quisiera entender al pastor José Silva, pero es que habla tantas cosas. Ay, Dios mío, yo quisiera. Atrévete, solamente acepta que lo que no entiendas hoy se te revelará mañana, pero acéptalo. Acéptalo. Hay una máxima que aprendí de un apóstol, amigo mío, o yo soy amigo de él, en la distancia, que él decía siempre, para tener hay que tener sin tener para poder tener. Oye, eso es una cosa que ¿qué es esto? ¿Qué locura es esa? Entonces yo lo hice mío, con el permiso de él. Hay que tener sin tener para poder tener. Es como todo lo que te estoy diciendo. Ver sin ver. Tener sin tener. Entender sin entender. Todo eso me lleva a tener sin tener para poder tener. Número 2. Aprendamos el poder del silencio. Oído, aquellos que hablan muchísimo. Es que yo no entiendo, es que yo no comprendo. Padre de la gloria, en el nombre de Jesús, Padre bendito, Señor, que los ángeles, ay Dios mío, ¿qué vamos a hacer aquí? ¿Qué vamos a hacer allá? Esas personas que no dejan hablar a nadie, así son en la vida real. Ellos lo saben todo. Un momento de intimidad, un momento de estar a solas con Dios. Ellos lo que hacen es hablar. Porque Señor, en el nombre de Jesús, porque tú sabes, Dios mío, no, pobre, que no, tú sabes, Dios mío, que no, tú sabes que no estoy produciendo en esta pandemia, Señor, ¿qué vamos a hacer? Que esto, Señor, que fulano de... Y no dejan hablar. Entonces Dios requiere de esa persona lo que se llama el bautizo del silencio, es decir, sumergirse en el silencio. Es un poder estar en la presencia de Dios en silencio. En silencio. No, a Dios le gusta que yo lo adore. No sé qué. Dios no necesita tu adoración. Tú eres quien necesitas adorarlo. Así que cállate. Tienes que tener un tiempo de silencio. Aprende el poder del silencio. Ay, ¿qué es eso? Primera vez que oigo eso. Bueno, la primera vez te recomiendo que busques Salmo capítulo 37, versículo 7, 39, versículos 1, 2 y 9, 40 del 1 al 5, todo esto los salmos. Lamentaciones de Jeremías, a lo mejor tampoco sabías que existía el libro de Lamentaciones de Jeremías, pero está en la Biblia, ¿vio? Entonces, Lamentaciones de Jeremías capítulo 3, versículo 25 al 28. Para que entiendas allí y leas lo que significa el silencio. Guarda silencio ante el Señor y espera en Él. Poder del silencio. Pero nosotros estamos acostumbrados a hablar. Tú no ves que se nos dicen, declara, confiesa, vamos, no te quedes callado, párate, declara. Sí, eso es bueno. Pero llega un momento en que tienes que, por favor, guarda silencio, que todo lo que digas puede ser usado en tu contra. Influencia americana se llama eso, porque eso no existe aquí en Venezuela. Ok. ¿Por qué tengo que guardar silencio, pastor? Porque en el silencio nuestro es cuando oímos la voz de Dios. Por eso es que hay personas que se las pasan diciendo, y Dios me dijo, y eran las 3 de la mañana y Dios me dijo, y eran las 5 y Dios me dijo. Se la pasan oyendo, pero a veces no. Ojo, no tengo nada en contra de a los que Dios le habla, gloria a Dios, bendito sea el Señor. Eres bienaventurado si oyes la voz de Dios, gloria a su nombre. Pero quiero decirte
que si no estuviste en silencio, no fue la voz de Dios, sino tu voz interna. Porque la voz de Dios se escucha, es en el bautismo del silencio. Sumergido, inmerso. Entonces en ese silencio Él nos habla, oímos su voz, y cuando oímos su voz, emergemos ahora siendo voz de Dios. Por eso es importante el poder del silencio. En este mismo orden de la parte número 3, deja que el Padre cumpla su propósito en ti, por Dios. Déjalo. Deja que el Padre cumpla su propósito en ti. ¿Cómo voy a dejar que el Padre cumpla su propósito en mí? Él es el que aclara tus objetivos. Él los va aclarando paso a paso, en la medida de tus capacidades. Él va aclarando paso a paso los objetivos nuestros, los que Él tiene para con nosotros, para cumplir su propósito. Por eso deja que Él cumpla su propósito en ti. Él aclara tus objetivos. Él es quien escribe tu historia. Él es el que te promueve. Él es tu community manager, pues. Él es el que lleva tus redes. Él es. Pero deja que Él cumpla su propósito en ti. Wow. No importa, con esto cierro esta segunda parte, no importa el momento, porque a veces no lo distinguimos, pero no importa en qué lugar estemos en este momento, ¿ok? Pero el Señor cumplirá su propósito en nosotros. Dejémonos, pongámonos a su disposición. Yo estoy, lo puedo decir claramente, en un lugar donde yo no quiero estar. Porque creo que la ley de plenitud en mi vida, desde mi perspectiva, se cumplió. Pero como la de Él, la de Él es espiritual y la mía es física, la espiritual yo tengo que esperar que llegue la plenitud de Él. No me gusta. Pero yo quiero que Él cumpla su propósito en mí. Y mientras esté en ese lugar, estoy seguro que Él está tratando conmigo, me está enseñando, me está capacitando, me está corrigiendo, me está procesando. ¿Para qué? Para prepararme, extraer de mí lo peor y colocar lo mejor de Él. Por Dios, eso hay que entenderlo. A veces me sacudo. No es así. Pero le voy a decir yo, a veces es como el hijo enseñando al papá a ser papá. Yo, como ser mortal, le voy a enseñar a Dios cómo ser inmortal. Por Dios. Ok. Finalizo con lo siguiente. Como la parte número 3, que son las conclusiones y recomendaciones apostólicas y proféticas para ti. Si te parece muy largo el mensaje, a mí me pareció cortísimo. Si te parece muy largo el mensaje, cuando lo vayas a ver, obsérvalo por parte para que lo puedas disfrutar mejor. Inclusive, llegué a 15 minutos, anotaste todo lo que viste, 15 minutos más, 15 minutos, estos son un promedio de 45 minutos. Ok, en estas conclusiones, es que todo está tan interesante que yo también me emociono, ¿sabes? Yo soy humano. Para aquellos que creen que son extraterrestres. Mira, número 1, las conclusiones. Finalizo con esto. Coloca todo lo que es tuyo en manos de Él, de Dios, de nuestro Padre. Tus sueños, tus proyectos, tus metas. Colócalo en las manos de Él. ¿Cómo? Si yo todo se lo doy al Señor. Sí, ¿cómo no? Practica la ley del intercambio, que lo tuyo por lo de Él. O es que el apartamento que tienes es mejor que el apartamento que Él te quiere dar.
Deja que Él haga el negocio por ti, bendito. Practica la ley de intercambio. Señor, esto ya no es mío, tómalo. Cambia lo tuyo por lo de Él. Vamos a hacerlo. Aprovecha este tiempo y medita. En esta cuarentena, en vez de estar quejándote de que no puedo ay, no me puedo ver con mis amigas, no puedo ir a jugar al cesto, no puedo ir al gimnasio. En vez de estar con esas trivialidades, haz cosas sensatas y aprovecha mejor el tiempo, porque los días que vienen son mejores. 2. Aunque otros no vean lo que tú ves, continúa creyendo. Todo puede perderse en este tiempo menos tu fe. Alimenta tu fe en este tiempo. No alimentes tus dudas. Decía mi pastor, alimenta tu fe y deja que tus dudas se mueran de hambre. Otra cosa, un propósito es mayor que un deseo. ¿Ves? Porque a veces tenemos en nuestra mente y en nuestro corazón un deseo y lo confundimos con un propósito. No, porque es que tengo un propósito en mi corazón. No, no es un propósito, es un deseo. Entonces procura que en tu mente, en tu corazón, tu propósito sea mayor que tu deseo. Porque a veces lo que tenemos es deseo. Deseo mudarme. Deseo un mejor empleo. Deseo un mejor negocio. Son deseos, no son propósitos. El propósito es mayor que tu deseo. Después te puedo explicar mejor esto. Manda un mensaje, bendito. Número 4. Las tormentas como la que se está viviendo, que es una pandemia, es una tormenta que se está viviendo, que alborotó el mar, al mundo, a las multitudes. Acuérdate que mar simbólicamente representa las multitudes. Es una tormenta que levantó las multitudes. Nosotros sobre eso no tenemos control. No podemos controlar. Entonces, ¿a qué tenemos que aferrarnos? A aquel que nos da seguridad. El que nos dice que nos tiene guardado en el hueco de sus manos. ¿Ves? Entonces Dios es nuestra seguridad en medio de esta tormenta. Yo no puedo controlar la tormenta. Quisiera, pero humanamente no la puedo controlar. Y como los que estamos orando, cada quien está orando por su lado y cada quien está buscando algo distinto, y está orando el ministerio Elohim, y está orando el ministerio Tucutum, y está orando el otro ministerio, y está orando el otro, y cada quien está orando buscando sus propias perspectivas. Entonces no podemos controlar la tormenta. Pero Dios es nuestra seguridad en medio de la tormenta. Eso sí te lo puedo garantizar y asegurar. Terminando, número 5. Recomendaciones y conclusiones y recomendaciones. Algo que debemos activar. Número 1, el poder del silencio. Ya te expliqué cómo es. Número 2, el poder de la confianza. Hay que confiar un poquito más. Número 3, el poder de las promesas. Agarra las promesas. Señor, tú dices que como hemos puesto que tú eres nuestra habitación, ninguna plaga tocará mi morada. Pero tienes que ver que la habitación tuya sea la habitación de Dios. Ojo con eso. Entonces, el poder de las profecías. Revisa cuántas palabras proféticas te ha dado Dios. Por lo menos hay una moral del pastor, apóstol y profeta del ministerio internacional de fundamentos apostólicos y proféticos Elohim, con todas sus ramificaciones.
porque no ha dejado absolutamente nada que enseñar, se ha despojado de todo, te ha dado palabra profética que tú no la hayas oído. Es tiempo de oírla, es tiempo de agarrar el poder de esa promesa, el poder de esa palabra profética y decir, wow, yo recibí esa palabra hace 5 años atrás, es tiempo de ponerla en práctica, que se haga efectivo. Activa el poder de la promesa, activa el poder de una profecía, activa el poder de la confianza, activa el poder del silencio y sobre todo, activa el poder de la fe. Terminando, nunca salgas a ver el rostro, eso también te lo he dicho en varias ocasiones. Nunca salgas a ver el rostro de alguien si primero no ves el rostro de Dios. Espera sus directrices, sus guianzas. Mira su rostro antes de ver el rostro de otra persona. Como número 7, arrivederci, goodbye. Gracias a Dios que estamos terminando. Anota esto. Dios, esto es para los ministros. Esto es algo ahora, un regalo para ti, ministro. Y para mí también. Dios es justo y jamás olvida. ¿Ves? Dios es justo y jamás olvida. Así que todo lo que tú y yo hayamos hecho y hagamos por el reino de Dios, su justicia y su gloria, oído, es por el reino de Dios, no por tu reino, es por su justicia, no por tu justicia, es para su gloria, no para tu vanagloria. Todo lo que hayamos hecho, hagamos y vayamos a hacer, todo, absolutamente todo, recibirá su justa remuneración. Atención, ministros, los íntegros, recibirá justa remuneración, porque viene de un Dios justo que no olvida. Él no te pone a trabajar y cuando se cumple la quincena no te paga. Él es quien te paga anticipado. Te da adelantos. El capítulo 15, versículo 58, con esto termino, de Primera de Corintios. Te he dado una cantidad de textos bíblicos, tienes trabajo. Primera de Corintios 15, 58, en su última parte dice que el trabajo en el Señor no es en vano, ministro, pastor, profeta, apóstol. No es en vano. Tienes tu justa, si no la tienes, la vas a tener. Tu justa remuneración. Agarra el poder de esta palabra profética. Y por último, Hebreos 6, versículos del 10 al 12. Allí hay 5 cosas que te quiero rápidamente resaltar. La número 1 es, seamos solícitos. 1, 2, tengamos plena certeza de la esperanza. 3, no seamos perezosos, sin pereza hagamos lo que tenemos que hacer. 4, seamos imitadores de aquellos hombres que están en el halls de la fama de la fe, capítulo 11 del libro de los Hebreos. La Escritura dice que seamos imitadores de ellos. ¿Para qué? Para que con la fe, con la fe y la paciencia heredemos las promesas, poder de la promesa. ¿Lo ves? Es una coordinación de directrices apostólicas y proféticas que Dios nos ha entregado en este día. ¿Cómo heredamos las promesas? Con fe y con paciencia. ¿Quiénes tuvieron fe y paciencia? Los profetas anteriores. ¿Cómo la tuvieron? No fueron perezosos. ¿Qué más? Tuvieron certidumbre de la esperanza. Y fueron solícitos. Capítulo 6, versículo 10 al 12 del libro de los Hebreos. ¿Tienes trabajo, pastor? ¿Tienes trabajo, ministro? No puedes ser perezoso. Es agarrar todo esto que te he dicho, meterlo por un tubo y comenzar a sacar conclusiones
Y aquí tienes para predicar un año si quieres, si no eres perezoso. Y para todos los demás que me escucharon, mensaje era de forma individual, de forma personal e individual, y también de forma general. Es para todos. Porque cuando un profeta o un apóstol habla, da siempre directrices y es bueno escucharlas. Bien. Wow, no me queda tiempo ni siquiera para hacerte el resumen, pero ya lo tienes. Ahí está el video, se queda aquí grabado en Facebook, luego lo subimos a YouTube para verlo. Y también tienes un WhatsApp donde te puedes comunicar conmigo para hacerme cualquier pregunta que tengas en razón del mensaje de hoy. Así que bueno, mis amados hermanos, te declaro muy bendecido, declaro la cobertura divina de Dios con todo lo que ella implica sobre tu vida. Que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento repose en tu vida y en la vida de tu familia. Sobre todo mucha cobertura, mucha discreción y mucha precaución en este tiempo debido a los casos que han ido subiendo y aumentándose día a día. Así que mucho cuidado, mucha precaución, mucha cobertura. Y recuerda siempre esto, es creer, confiar y esperar, sin dejar de actuar en lo que se cree, en lo que confías, en lo que esperas. Otra cosa bien importante, hay profeta en Venezuela. Venezuela no ha quedado sola ni desamparada. En Venezuela hay profetas. Y por lo tanto, como hay profetas, Dios no permitirá que sucumba nuestro país en manos de personas o de un sistema nefasto sin que antes Él haya preparado a su cuerpo profético que se hará cargo y tomará las riendas en un determinado momento y tiempo de este país, porque Él sabrá cómo y cuándo hacerlo. Recuerda nuestro seminario, agosto, jueves 20, 21, 22 y 23, jueves y viernes de 1 a 3 de la tarde, sábado y domingo de 11 a 3, por supuesto, como dije antes, hay intervalos para que podamos de alguna manera tomar un aire, como en toda conferencia se hace justo y necesario. Los declaro muy bendecidos, un fuerte y gran abrazo, gracias por haberse conectado, gracias por estar allí, gracias por soportarme y que la paz de Dios reine en tu vida y en tu corazón. Bendecidos todos. Gracias. Nos vemos el miércoles por Instagram, 7:30 de la noche. Bendecidos.